¿Lloverá o no lloverá? ¿Cómo me organizo por las mañanas para llevar a tiempo a los niños al colegio y llegar también a mi trabajo? ¿Y si mi hijo se pone enfermo? Menuda incertidumbre, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que las nuevas tecnologías cada vez nos lo ponen más sencillo, ¿no? Cómo nos facilita la vida, por ejemplo, las aplicaciones del tiempo. Pero detrás de todo esto hay mucha ciencia, muchas matemáticas y mucha estadística, y nos lo explica muy bien este libro. Se titula ¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre? Está editado por Next Door Publishers y su autora es la matemática Anabel Forte. Anabel, ¿qué tal? Muy bienvenida. Bien. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Porque claro, es que la vida está llena de incertidumbre en nuestro día a día, ¿no? Pero menos mal que tenemos los datos, las matemáticas y la estadística, ¿no? A ver, hay una parte de la incertidumbre que la queremos, ¿eh? Porque la vida sería muy triste si no tuviéramos un poquito de magia, ¿no? Pero es verdad que hay incertidumbre que queremos cuantificar, que queremos saber, que queremos medir, porque viene muy bien saber, pues eso, la probabilidad de que se vaya a curar un cáncer, por ejemplo, o eso, si vamos a llegar a tiempo con los niños al colegio, estaría muy bien tenerlo controlado. De ahí surge la teoría de la probabilidad, ¿no? Efectivamente. De hecho, al principio la teoría de la probabilidad surge un poco para cuantificar la incertidumbre que había en los juegos de azar. Los juegos de azar son algo que está en nuestra vida desde los tiempos más remotos, y jugar y apostar dinero, que era lo que pasaba muchas veces, pues llevaba a situaciones en las que querían saber qué probabilidad tenían de ganar. No lo llamaban probabilidad porque en ese momento todavía no estaba tan extendida esa idea. Pero sí que Pascal y Fermat, que eran dos grandes matemáticos, empezaron a cartearse para intentar contar la probabilidad que había de ganar en un determinado juego, y a partir de ahí se empiezan a sentar las bases de lo que hoy llamamos probabilidad. Pero como estábamos diciendo, la probabilidad, la estadística está en nuestro día a día, y tú nos la vas contando, ¿no? De una forma sencilla y muy amena, pues a través de los ejemplos de una familia común, de dos papás y sus dos hijos, y lo que les va ocurriendo día a día. Sí, porque al final es que yo creo que no nos damos cuenta de todas esas situaciones en las que, aunque sea involuntariamente, aunque digamos que no nos gustan las matemáticas, siempre estamos cuantificando incertidumbre y en el fondo estamos calculando probabilidades de alguna manera. Cuando miramos el tiempo por la mañana para saber qué ropa te vas a poner o qué ropa le vas a poner a los niños, ahí hay mucha incertidumbre, ¿no? Y hay una probabilidad clara. Pero también cuando les vas a calentar un puré y ves que en el envase te dice que son 3 minutos en el microondas. ¿Quién ha determinado que son 3 minutos? ¿Por qué 3 minutos y no 5? Entonces, detrás de todo eso hay una medición de la incertidumbre de la que a nosotros solo nos llega una pequeña parte, ¿no? Entonces, sí, hay mucho. Hay mucho también en las mediciones de los percentiles, ¿no? De los bebés, en la prensa, en las encuestas. Sí, es nuestro día a día. Sí, además, fíjate, en salud, todo lo que tiene que ver con salud está basado en datos y en incertidumbre y en medir esa incertidumbre, como tú dices, los percentiles. No entender bien los percentiles nos puede llevar muchas veces a tener miedo sobre qué les va a pasar a nuestros hijos, sobre si van a estar sanos, si no. Y a veces un percentil es simplemente una indicación del grupo en el que está, ¿no? Si van a ser más altos o van a ser más bajos, pero hay personas de todo tipo y no pasa nada. Eso no indica que no estén sanos. Yo siempre digo que los percentiles son una cosa que se tiene que seguir una curva, pero no importa si es la curva más alta o la curva más baja de esos percentiles que tenemos en las cartillas. Pero luego cuando te haces un análisis de sangre, cualquiera que sea, vas a tener esas estrellitas ahí, estos asteriscos, que te dicen, bueno, pues el colesterol mal, lleva cuidado con el jamón. Y claro, ¿por qué ese asterisco aparece en un momento o en otro? ¿Qué valores tienes que superar? ¿Y por qué esos valores son peligrosos? Pues ahí hay una mezcla de mucho conocimiento médico, por supuesto, pero también de esa cuantificación de la incertidumbre. Claro, pero pese a eso, pese a verlos constantemente en análisis, en la prensa, en nuestras aplicaciones, no llegamos a entender bien la estadística. El ciudadano de a pie, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que aquí se mezclan varias cosas. Si las matemáticas ya nos cuestan y es como que además creamos esa barrera en torno a nosotros de no, yo las matemáticas se me daban muy mal, y la estadística es que encima no se enseña casi nunca. Es una de esas materias que a lo mejor te enseñan a contar datos y hacer una tablita y hacer un gráfico de barras en el cole, pero no se enseña a entender qué significa la probabilidad. Y conforme va pasando el tiempo, cuando son pequeños, los niños tienen la intuición.
Tú le dices que es más probable que qué, si hay una bolsa con bolas rojas y negras, si hay más bolas rojas que negras, pues saben que es más probable que salga una bola roja. Esa intuición la tienen y tienen un poco esa comprensión. Pero luego vamos aprendiendo otras cosas, vamos perdiendo la intuición y llega un momento en el que hemos perdido la noción de lo que es la probabilidad. Entonces nos cuesta mucho entenderla. Y no vemos otros aspectos de la estadística, porque a lo mejor nos cuentan que es una media, como mucho a lo mejor nos cuentan que es una varianza y nos cuesta entenderla porque no llegamos a verla nunca. Y luego lo que pasa es que tú llegas a primero de cualquier carrera universitaria y prácticamente en todas tienes estadística en primero. Y entonces es como una pesadilla, porque tú has venido a estudiar biología y de repente te plantan allí la estadística. Además lo dicen, ¿no? Comentábamos el otro día, alumnos de biotecnología que llegan en primero y dicen, es que no entiendo por qué tantas matemáticas, por qué no estoy viendo nada de biotecnología. Y es que está en la base de lo que van a construir después, pero cuesta mucho verlo porque yo creo que no terminamos de verle la practicidad que tienen. Y también en el libro pues, nos das un tirón de orejas, ¿no? a los medios de comunicación, a los políticos, porque no siempre, no todos los medios de comunicación, los partidos, los políticos son honestos al presentar los datos, las estadísticas. Sí, ahí se juntan varias cosas. Yo creo que a veces es simplemente, hay algunas gráficas que tú las ves y como matemática, como estadística, ves que no están bien, pero lo puedes atribuir fácilmente a un error de conocimiento sobre el tema, ¿no? Esto que decimos que no está del todo comprendido. Pero hay otras veces, como lo que yo llamo los gráficos en escalera, que son estos en los que tú pones una barra, que cada barra es un poquito más alta que la anterior, y luego pones los números que quieres encima. Y ya está, y ese es el gráfico en escalera. Los números puede ser que el de la barra más alta sea más pequeño que el de la barra más baja, pero tú los has puesto en escalera y parece que algo es creciente. Ahí sí que a veces cabe la duda de, bueno, si están siendo honestos con lo que nos están enseñando o no. Y aquí hay una cosa que se lleva arrastrando mucho tiempo también y el uso que se hacen a veces de los datos en los medios de comunicación lo acrecenta, que es esa frase que se le asigna a Mark Twain de hay 3 tipos de mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Claro, cuando se habla de estas estadísticas son estas que, bueno, pues tergiversan un poquito la información para contarla de alguna manera que a lo mejor no es del todo incierta, pero... Entonces, sí, hace falta ser muy honestos con los datos que se cuentan y creo que saber más, creo que nos hace falta como sociedad a todos, a quienes los leemos y a quienes lo hacen, hace falta tener esa comprensión de la estadística y de cómo se usa. Oye, Anabel, ahora que estamos hablando tanto de inteligencia artificial, ¿no? Que hay este gran debate, tú en la universidad también lo tendrás, la inteligencia artificial también tiene mucho de estadística. Sí, lo que pasa es que en la inteligencia artificial están mezcladas como distintas ramas del saber. Hay mucha informática, por supuesto, mucha algoritmia, pero gran parte de lo que se hace detrás de la inteligencia artificial en el fondo es aprender de los datos. Y siempre que hay datos y hay aprendizaje sobre los datos, ahí está la estadística. Entonces sí, tiene mucho y por tanto tiene mucho incertidumbre. Y eso es una de las cosas que yo creo que en la inteligencia artificial menos se ve, la incertidumbre que queda. Porque cuando tú entras a ChatGPT, que es ahora lo que está de moda, de repente ves un texto y te da un texto cerrado, pero realmente ese no es el único texto que ha pensado ChatGPT. Detrás de eso hay muchísimas opciones, hay miles de millones de opciones, que de hecho cuando tú le das a reformular el texto te vuelve a dar otro texto ligeramente diferente. Y claro, el no saber, el pensar que te está dando una respuesta única es como pensar que es todopoderosa y que te va a dar las soluciones a todo, y no es cierto. Tenemos que considerar que cuando hay una inteligencia artificial nos va a ayudar, va a ser una herramienta, pero de momento no vamos a perder el control, que es lo que yo creo que mucha gente tiene miedo. Sí, es verdad que ahora mirar una resonancia magnética es mucho más fácil y una inteligencia artificial puede ver cosas en esa resonancia magnética que nosotros como personas con nuestro ojo humano no podemos ver, pero aún así ese resultado que te puede dar sigue conteniendo incertidumbre y medirla, saber entenderla y tener algún profesional que sepa del tema para corroborar lo que esa inteligencia artificial está diciendo, siempre nos va a hacer falta. Me gusta mucho una de las frases del libro que dice: lo que no se puede medir no se puede cambiar. Sí, lo que hay que entender muy bien es que a veces medir no es solo medir con números.
A veces podemos medir opiniones y las opiniones también se miden en estudios, por ejemplo, en estudios cualitativos, ¿no? ¿Qué piensa la gente? Ahí también se puede aplicar la estadística y las técnicas estadísticas. Pero es que si no lo medimos, de alguna manera, aunque sea una opinión, aunque sea ya sea con números o ya sea con formas de ver la vida, no podemos cambiar las cosas. Aquí pasa mucho que si nos dejamos llevar por intuiciones, tenemos muchos sesgos, muchos. Entonces, si somos capaces de ponerle una medición a eso, un dato, algo que te lleve a la objetividad, pues es mucho más fácil que podamos medir la realidad. Menuda mujer que te ha escrito el prólogo. Sí. Clara Grima. Sí. Además, cuando supe que era Clara la que me lo iba a escribir, me hizo mucha ilusión, porque además a Clara la quiero un montón y me ayuda siempre mucho también y me gusta muchísimo lo que hace, porque Clara... Jolín, ya lleva la matemática, divulgadora y encima ahora presentadora de un programa de la 2, aquí, sí. Una matemática bien a verte. Sí, que además también yo creo que es un programa que lleva ese punto de que está en la vida cotidiana, ¿no? De que lo tenemos todos ahí. Eso me encanta. Oye, ¿cómo es eso de que la ciencia se escribe con R? Que es algo que de lo que hablas en el epílogo del libro. Pues lo de la ciencia se escribe con R viene un poco... Hay como 3 aspectos básicos. Uno es porque al final yo cuando aplico estadística y la mayoría de los estadísticos, digamos, utilizamos un programa que se llama R. Entonces, muchos de los análisis estadísticos que se hacen detrás de... Porque al final la estadística está detrás de casi todas las ramas de la ciencia, si no de todas. Y entonces era ese guiño a se escribe con R. Pero luego además la ciencia tiene algo y es que tiene que ser reproducible. Es muy importante que la ciencia sea reproducible. Y esa R de reproducible y replicable, que son 2 palabras que parecen muy iguales, pero tienen connotaciones distintas. Decimos que algo es reproducible cuando yo, con los mismos datos, las mismas técnicas y todo igual, en mi casa puedo hacer lo mismo que han hecho unos investigadores, los investigadores que han recogido esos datos. Y replicable es que otra persona en otro lugar, con sus propios datos, pueda corroborar lo mismo que yo he conseguido demostrar. Entonces necesitamos que la ciencia sea así, porque yo necesito que algo que yo he demostrado en mi laboratorio con ratones lo puedan haber demostrado en otro laboratorio con otros ratones para certificar que eso de verdad está pasando así. Y tengo que ser honestos con mis datos y con mis técnicas y que otra persona pueda hacer lo mismo que yo he hecho. Entonces, la ciencia necesita de eso. Pero luego, además, la tercera R, que para mí es muy importante, es el reconocimiento a las personas que hacen la ciencia, que a veces, ya sea por presupuesto o ya sea por visibilidad, no se les reconoce. Entonces, bueno, creo que hay que reconocer y, sobre todo, a las mujeres que han hecho ciencia a lo largo de la historia, que no siempre se les reconoce como se debe. Precisamente mañana es el Día de las Mujeres Matemáticas y es importante, ¿no?, que tengan referentes y que vean todo el trabajo, por ejemplo, que estáis haciendo mujeres como tú o como Clara Grima aquí en nuestro país para que se animen, ¿no?, a estudiar este tipo de carreras y se quiten esa leyenda negra de que las mujeres somos peores con los números. Sí, yo creo que es muy, muy importante tener referentes de proximidad, porque muchas veces recurrimos a referentes históricos que, como Marie Curie, o sea, yo cuando estudiaba la única referente era Marie Curie, pero claro, Marie Curie tiene 2 Nobel, yo no puedo optar a tener 2 Nobel, ¿no? Entonces necesitamos referentes, pues eso, gente cercana. Yo siempre digo que en los coles lo que tienen que hacer es recurrir a las madres que tienen cerca y que seguro que hay madres que han estudiado una carrera de ciencias o que se dedican a algo de investigación y que vayan a los centros. Y si no una madre de ese centro, una madre de un centro cercano. O otra mujer que esté cerca, que sea próxima, que ellos la vean como alguien a quien poder aspirar a ser. Y permitirnos la mediocridad, que es que parece que nos da miedo, ¿no?, que tenemos que ser todas súper excelentes y para nosotras eso muchas veces es una lacra y no queremos, o sea, no nos vemos en esa posición. Porque tú, por ejemplo, ¿por qué estudiaste matemáticas, Anabel? Porque tenía una referente que me la marcó como algo bonito, como algo con lo que podía jugar y con algo para lo que yo podía servir. Entonces, de todas formas, sí que es verdad que hay un punto añadido y es que cuando yo estudié matemáticas era fácil no la carrera, sino el decidirme por las matemáticas, porque tenía una salida muy clara que era la docencia.
Entonces, claro, si tú vas a ser docente en un centro, vas a ser profesora de secundaria, siendo mujer es una cosa que es natural. Costó un poquito más cuando me tomé la decisión de quedarme en la universidad e investigar. Era más complejo, era más complicado de ver que una mujer se quedara investigando. Pero, y nos pasa que perdemos a muchas en ese camino. Y además en matemáticas se está dando una cosa muy curiosa, y es que cuando yo entré, cuando la visión era ir a ser profesora de secundaria, éramos un 60% de mujeres, 60-40, y a partir del año 2002, 2003, que empieza a verse ya como una profesión para ir a la empresa, a bancos, ahí empieza a decaer el número de mujeres y estamos en torno al 40-60, pero al revés. Ahora hay más hombres. Entonces hay que animar a las chicas a que vengan a estudiar matemáticas. Claro que sí. Oye, antes de terminar, quiero que me hables de esos poemas matemáticos, de esos poemas, porque tú no eres de las que separas letras y ciencias, sino que haces cosas muy bonitas, ¿no?, sobre ello. Pues la idea un poco de los poemas era, porque yo siempre he visto poesía en el lenguaje matemático. A mí hay, por ejemplo, un concepto que me encanta, que es el concepto de frontera. El concepto de frontera, que todos conocemos y tenemos claro, en matemáticas tiene una connotación especial, una implicación en la teoría de conjuntos, en lo que se llama topología, y en la frontera de un conjunto, lo que está en el margen. Claro, eso es tan bonito entenderlo desde las matemáticas y desde la vida real, intentar conectar los dos mundos, qué significado hay en uno y en otro y en qué se relacionan. Ese me parecía muy bonito. Entonces, un día se me ocurrió que podía intentar llevar eso a la poesía. Siempre me ha gustado escribir desde pequeña y dije, bueno, pues vamos a intentar mezclar esos dos lenguajes. Y de lo que me he dado cuenta es que es muy fácil, por lo menos para mí es muy sencillo poner en palabras matemáticas sentimientos que tenemos en nuestro día a día y que tienen a veces palabras muy, muy parecidas para utilizarlo. Y después los compartes en las redes sociales. En las redes sociales. Normalmente los jueves por la mañana siempre dejo ahí una pildorita. Pues Anabel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ti, Mara, ha sido un placer.